En este módulo vamos a hablar del cálculo de propietario, la redistribución de inventarios y las reglas de consolidación. Entonces, para ingresar al cálculo de propietario es necesario abrir la aplicación en el navegador digitando la URL e ingresando con el usuario y la contraseña. Luego en el menú balance volumétrico se hace clic en la opción cálculo de propietario y allí aparece la ventana de cálculo de propietario. A continuación vamos a ver los fundamentos del cálculo de propietario. ¿Qué es lo que hace la herramienta cuando se ejecuta el cálculo de propietario? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde se hace el balance de propietario de un tanque. Entonces, al tanque ingresan tres corrientes, una de crudo Velázquez 26 por 1000 toneladas. Esas 1000 toneladas pertenecen a SP2 o el propietario 2 de Ecopetrol. Entra 8000 toneladas de mezcla Yuma, el cual las 8000 toneladas pertenecen a Ecopetrol. Y entra 2000 toneladas de crudo Isla 6 que también pertenecen a Ecopetrol. Este mismo tanque tiene dos salidas de crudo Castilla Norte, que es el que se prepara allá adentro con estos tres corrientes de estos tres productos. Entonces la primera salida es de 6000 toneladas y pertenece al propietario 2 de Ecopetrol. Y se tiene una segunda salida por 10.000 toneladas que pertenece a Ecopetrol. Entonces también conocemos el inventario inicial del tanque, 20.000 toneladas. Y esas 20.000 toneladas están distribuidas para los dos propietarios. 14.000 pertenecen a Ecopetrol y 6.000 pertenecen al segundo propietario de Ecopetrol. Entonces, una vez se tienen los valores de entrada o los valores importados desde la fuente de información, que en este caso es RIS, entonces se procede a hacer la reconciliación de estos valores. Entonces, para recordar, la reconciliación es un ajuste de los valores de las corrientes. Entonces, se tendría, por ejemplo, para el caso de la mezcla Yuma, se tendrían las 8000 toneladas iniciales, que es todo lo que entra por esa corriente, más un ajuste que sería a 0 toneladas. En este caso no hay ajuste y tendríamos un valor de reconciliado de 8000. Entonces, el valor reconciliado y el valor original son iguales porque no hubo ajuste. Lo mismo se aplica para la corriente de Velázquez 26, de Isla 6, que son las entradas al tanque, y a las salidas, que son dos salidas, una de Castilla Norte por botes y una de Castilla Norte también por oleoducto por 10.000 toneladas. Entonces, en el paso 2 vamos a hacer el proceso de reconciliación que se hace en ahora. Una vez se tienen los valores reconciliados, se procede a hacer el cálculo de la distribución del inventario del tanque. Es decir, cuánto pertenece en el inventario final a un propietario y en el inventario final cuánto pertenece al otro propietario. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el balance total del tanque, sin importar los propietarios, sin pensar en ningún propietario. Entonces el balance o desbalance o la pérdida o la ganancia que suceda en el tanque es igual a la masa del inventario final total, que se registra a las 23:59 de ese día, se suma con las salidas totales del tanque reconciliadas, menos las entradas totales del tanque reconciliadas. Como les digo, aquí no se piensa en propietario, no importa que sea del propietario de Ecopetrol o del segundo propietario de Ecopetrol. Y se le resta también el inventario inicial, que también viene desde RIS, total, sin importar el propietario. Entonces, de acuerdo a los números que se vieron anteriormente, se tiene un balance de 500 toneladas, es decir, el tanque presenta una ganancia de 500 toneladas. Ahora bien, una vez calculado el balance, se puede calcular cuánto es el inventario final en masa del propietario Ecopetrol, y esto se hace sumando la entrada de Ecopetrol al tanque
más el inventario inicial de Ecopetrol que había en el tanque, menos la salida de Ecopetrol reconciliada, más el balance que se calculó, las 500 toneladas que se calcularon anteriormente. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí se debe establecer quién es el que asume las pérdidas o las ganancias de los tanques. Estas pérdidas o ganancias pues están relacionadas con la calidad de la medición. Entonces, en este caso se registró una ganancia de 500 toneladas. Esas 500 toneladas se las va a ganar el propietario Ecopetrol. Entonces, haciendo las sumas, se tiene que en el tanque el inventario de Ecopetrol en masa van a ser 14.500 toneladas. Una vez calculado el propietario 1, se procede a calcular el propietario 2. Entonces, en este caso tendríamos que la masa del inventario final del propietario 2 en ese tanque que estamos analizando es la masa de entrada del propietario 2 más el inventario inicial menos la salida, el movimiento de salida en masa. De acuerdo a los valores, se tiene que son 1000 toneladas las que se tienen para ese propietario. Vamos a llevar estos valores al gráfico y tenemos un inventario final de 15.500 toneladas que también llega por integración desde la fuente de información que es RIS, de las cuales calculamos que 14.500 toneladas pertenecen a Ecopetrol y 1.000 toneladas pertenecen al segundo propietario de Ecopetrol. Entonces, en resumen, lo que hace el cálculo de propietario es calcular el inventario final distribuido para cada uno de los propietarios de este tanque, teniendo en cuenta las entradas distribuidas por propietario y las salidas también distribuidas por propietario, y también tiene en cuenta el inventario distribuido por propietario del día anterior. Ahora vamos a hablar del módulo de redistribución de inventarios. El módulo de redistribución de inventarios sirve para dos cosas. Uno es para corregir valores de inventarios incorrectos o distribuidos erróneamente para los propietarios para un producto, o también sirve para corregir los valores negativos que puedan surgir en el cálculo de propietario. Entonces, este módulo se encuentra en el menú balance volumétrico y la opción redistribución de inventarios. Entonces, el fundamento del módulo de redistribución de inventarios, lo que ejecuta el algoritmo dentro de la aplicación, se va a explicar con el siguiente ejemplo. Se va a asumir que se tienen tres tanques, el 963, el 965 y el 966, cada uno con su inventario inicial distribuido como se muestra. Entonces, el 963 tiene 10.000 toneladas, de las cuales 4.500 son de Ecopetrol y 5.500 son del segundo propietario. El 965 tiene 5.000, de las cuales 2.000 son de Ecopetrol y 3.000 del otro propietario. Y 20.000 toneladas tiene el tanque 966, de las cuales todas son de Ecopetrol. Si se hace un inventario inicial global, tendríamos que los tres tanques suman 35.000 toneladas, de las cuales 26.500 son de Ecopetrol y el resto, 8.500, pertenecen al segundo propietario. Con eso arrancaron los tanques y durante el día, un día cualquiera, tuvieron tres movimientos, cada uno tuvo uno, con 8.000 para el 963, salieron 8.000 del propietario Ecopetrol. Del tanque 965 salieron 5.000 del propietario Ecopetrol también, y del tanque 966 salieron 8.000 toneladas que pertenecían al propietario 2. Entonces, en el tanque 963 salieron 8.000 toneladas del propietario Ecopetrol, tenía 10.000 toneladas, de las cuales 4.500 eran de Ecopetrol, por lo tanto hay un déficit de 3.500. Si se resta 3.500 a 5.500, quedan las 2.000 toneladas, el tanque sigue en su balance, solamente que se ha descompensado en los propietarios. Algo similar sucedió en el tanque 965, donde salieron 5.000 del propietario, 5.000 toneladas del propietario Ecopetrol, en el cual habían solamente 2.000, entonces tiene un déficit de 3.000 toneladas de Ecopetrol.
3.000 toneladas del segundo propietario. 3.000 y menos 3.000 pues da 0 toneladas. Y finalmente en el 966 pues salieron 8.000 del propietario 2 de Ecopetrol. Sin embargo, no había en ese tanque propiedad de Ecopetrol, por lo tanto hay un déficit de 8.000, pero hay 2.000 de Ecopetrol, por lo que hay 12.000 toneladas. Si nuevamente se hace un conteo del inventario global de este producto Castilla Norte, se tienen 14.000 toneladas, de las cuales 13.500 pertenecen a Ecopetrol y solo 500 pertenecen a Ecopetrol 2. Entonces, los tanques han sufrido cierta descompensación, no obstante, el inventario final global pues se mantiene coherente con los valores. Entonces, la redistribución de inventarios lo que hace es redistribuir esos valores nuevamente, mantiene los inventarios totales del producto, pero distribuye correctamente el inventario final de cada tanque. Es decir, ya no tenemos números negativos en el inventario de Ecopetrol, 2.000 toneladas, de las cuales 2.000 pertenecen a Ecopetrol en el tanque 963. En el tanque 965 no hay ni Ecopetrol ni el segundo propietario de Ecopetrol, porque no hay inventario en ese tanque, todo salió. Y finalmente en el tanque 966 se tienen 12.000 toneladas, de las cuales 11.500 son de Ecopetrol y 500 del segundo propietario. El inventario final global permanece igual, las mismas 14.000 toneladas, de las cuales 13.500 pertenecen a Ecopetrol y 500 pertenecen al segundo propietario de Ecopetrol. Entonces, lo que ha hecho el módulo de redistribución de inventarios con su algoritmo es distribuir correctamente con valores coherentes los valores de los inventarios finales del propietario, ya que en algunos casos se han generado unos valores negativos que a la postre pues van a generar valores muy grandes negativos y positivos para entregar inventarios que normalmente se dan en la refinería. La tercera parte de este módulo pues es hablar de las reglas de consolidación. Estas reglas de consolidación sirven para dos cosas. La primera es para organizar los movimientos del modelo de ahora de reconciliación en tipos de movimientos. Entonces existen movimientos de almacenamiento a almacenamiento, movimientos de recibo de unidad, entrega de unidad, ventas nacionales, ventas internacionales, importación, etc. La segunda función de las reglas de consolidación es sumar los movimientos que son iguales. Por ejemplo, todas las ventas de un solo producto en un mes o las compras de un crudo durante una semana. Para acceder a las reglas de consolidación hay que ingresar al menú Administración y seleccionar la opción Reglas de consolidación, y se tienen dos tipos de reglas: las reglas de inventarios y las reglas de movimientos. Entonces hablaremos primero de las reglas de inventarios. Las reglas de inventarios consolidan el inventario por producto, es decir, suman los inventarios de cada producto por propietario de todos los tanques que contengan ese producto. Es decir, si hay 5 tanques que tienen nafta virgen, la regla de consolidación va a sumar el inventario de esa nafta virgen en los 5 tanques y la va a mostrar como inventario inicial, y también mostrará el inventario final de esos tanques para cada propietario. Cuando se ingresa a reglas de inventarios, pues se muestra un listado de las reglas con su nombre, la descripción, se muestra el recurso que genera, el propietario con el que está relacionado y también el estado, que puede ser activo o inactivo. También existe una barra de tareas de color verde claro en la parte alta a la derecha, donde se tienen 3 botones. El primer botón de la izquierda sirve para eliminar el registro. Puedo seleccionar un registro y eliminarlo. El botón del centro sirve para editar una regla, entonces selecciono una regla y presiono el botón para editarla, o también se puede crear una regla nueva. Esta es la pantalla para crear o para editar una regla de inventarios. Entonces se tiene una información en la parte de arriba que es básica: el nombre de la regla, el propietario al que pertenece, el recurso
que va a generar los registros de esta regla, el estado si es activo o inactivo y una descripción para tener una idea un poco más clara de para qué se construyó esta regla. Entonces, más abajo hay dos tablas, una a la izquierda que es para los aplica y una a la derecha que es para las excepciones. Entonces, en este caso se puede usar los aplica para seleccionar los tanques a los cuales se desea que aplique esta regla, o también se puede usar para seleccionar los productos a los cuales se desea que esta regla aplique. Entonces se puede hacer un filtro de aplica o excepción, es decir, a cuáles tanques aplica o a cuáles productos. Ese es el aplica, y la excepción es para cuáles tanques o productos no aplica esta regla que se está construyendo o se está editando. Finalmente, en la parte de abajo se tiene un par de botones. Cancelar, que es para cancelar la edición o la creación de la regla, y se regresa a la pantalla del listado de reglas que ya se tienen o se están creando. Y también se tiene un botón que es grabar para confirmar los cambios que se hayan hecho en la edición o en la creación de esta regla de inventarios. Por otra parte, tenemos las reglas de movimientos. Las reglas de movimientos muestran en su pantalla un listado de reglas de movimientos, la cual contiene el nombre, la descripción de la regla, el tipo de emisor. El tipo de emisor corresponde al tipo de equipo en ahora en el cual inicia el movimiento o es el origen del movimiento en el modelo de ahora, y para el receptor pues es el fin o el destino al cual llega ese movimiento. Tenemos el tipo de movimiento, tenemos el propietario al cual pertenece esta regla y el estado, que puede ser activo e inactivo. Nuevamente se tiene tres botones en la barra de tareas: el de eliminar una regla, el de editar la regla o el de crear una regla nueva. Aquí se tiene la pantalla para la creación o la edición de una regla. Entonces, en la parte alta a la izquierda se tienen tres pestañas que se deben editar: el emisor, el receptor y el producto. Entonces, en este ejemplo de esta gráfica se muestra la edición del emisor. Lo primero que se debe hacer es seleccionar el tipo de equipo que se va a seleccionar en el emisor. Entonces se hace clic allí en ese listado de selección y se muestran todos los tipos de equipos que pueden ser susceptibles a ser seleccionados. Por ejemplo, en este caso se ha seleccionado Receiving Docks, es decir, todos los puntos de entrada de la refinería, como líneas, oleoductos, botes, carrotanques, en fin. Entonces, una vez seleccionado el tipo de equipo, se puede seleccionar a cuáles aplica o a cuáles se va a hacer excepción. Entonces, haciendo clic en el símbolo más, va a aparecer un listado de todos los, en este caso, Receiving Docks, que son susceptibles a ser elegidos en el aplica o en la excepción también. Y a través de haciendo clic en el cuadrito para que aparezca el chulito de selección, entonces se llevan estos a la lista y se selecciona a cuáles aplica o a cuáles no aplica esta regla de movimiento. A continuación se va a realizar el laboratorio 2 para afianzar los conocimientos relacionados con los tres módulos: cálculo de propietario, redistribución de inventarios y reglas de consolidación.